nuestro, perdón, estoy aceptando nuestras compañeras y compañeros. Muy buena tarde, bienvenidos a la clase de fotografía. Hoy tenemos nuestro primer contacto con Photoshop. Primero miramos Lightroom y ya miramos algunas herramientas desde Lightroom, cómo manejábamos los básicos, cómo manejábamos lo que es exposición, contrastes, sombras, altas luces, blancos, negros. Bueno, estos ajustes de la imagen digital a través de Lightroom. Pero esta vez lo vamos a ver ya desde Photoshop, que es otra herramienta, otro programa de la suite de Adobe. Quiero comenzar a hablar como las diferencias, ¿no?, entre Photoshop y Lightroom, y creo que es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades y para qué nos funciona cada uno y en qué momento lo vamos a abordar o lo vamos a utilizar. Lightroom, por lo general, como ya observamos, nos da la posibilidad de manejar galerías con gran número de fotografías y aplicar el ajuste de estas imágenes en todo un paquete. Es decir, que si yo aplico un color cálido a mi fotografía y la empiezo a trabajar y tengo 300 fotografías y quiero que todas queden en el mismo acabado, pues Lightroom posibilita hacer eso y sincronizarlo y que quede súper sincronizadas todas las herramientas y los ajustes que le hice a la primera fotografía. Es decir, no tengo que hacer una por una, que sería un trabajo muy dispendioso cuando uno trabaja eventos y por lo general uno toma de 600 a 1000, 1500 fotografías. Entonces, por ejemplo, en bodas yo suelo sacar 1500 fotografías y sería un trabajo muy largo estar editando una por una. Entonces igual uno tiene que entrar a verificar una por una, pero ya es menor el trabajo que tienes que hacer porque los ajustes ya están hechos. Entonces, prácticamente como su nombre lo dice, Lightroom es un revelador digital, es la caja de luz, es prácticamente simplemente algo básico para ajustes de color, contraste y claridad y ajustes de encuadre en el rectángulo áureo, porque como vemos también podemos reajustar nuestras fotografías, porque muchas veces las fotografías no están bien encuadradas y las podemos reajustar el encuadre en postproducción y nos queda mucho mejor el lenguaje. Entonces, Lightroom servía muchísimo más para personas que están trabajando en paquetes de fotografías. Lo digo, por ejemplo, hay personas que tienen emprendimientos de venta de productos y a ellos les va a favorecer muchísimo la herramienta de Lightroom. Pero ya entrando a Photoshop, que es la otra herramienta de revelado digital, es un poco más de alteración de la imagen, manipulación de la imagen, intervención en la imagen como tal. Y igual tiene todas las herramientas que Lightroom posee y tiene una extensión de Photoshop, perdón, de una extensión de Camera Raw, que es las mismas herramientas, exactamente las mismas de Lightroom. Entonces, es un poco más, aborda un poco más Photoshop que Lightroom, porque de hecho sí sería una por una de las fotos que tenemos que trabajar en Photoshop. ¿Qué podemos hacer en Photoshop que no podemos hacer en Lightroom? Podemos hacer montajes, fotomontajes, cortar partes de la imagen, montar otras imágenes sobre otras. Vamos a hablar sobre las capas, que es importantísimo en Photoshop, ya empezar a observar lo que es capas, empezar a perder el miedo a la capa. Vamos a empezar a hacer creo que unas 2, 3, 4 capas nada más por hoy. Con esas capas tenemos suficiente para comenzar a entenderlo. Vamos a entender también las capas, cómo las vamos a mezclar, porque ellas vienen unos modos de fusión para que cada capa, voy a hablar de que la capa puede ser una imagen, un texto o un color, ¿ok? Entonces, las capas pueden ser varias fotografías sobre otras, como collage, o puede ser una imagen y un texto, eso ya depende de sus necesidades. Por eso los diseñadores gráficos utilizan mucho Photoshop porque tienen todas las herramientas que es fuentes tipográficas, imágenes,
y pinceles, que creo que con esas herramientas lo que es un diseñador gráfico se defiende muchísimo. Entonces, nada, vamos a comenzar hoy a tratar de abordar poco a poco. Yo sé que esta herramienta al principio nos puede asustar un poco porque es un tanto compleja al principio de analizar su escritorio o su flujo de trabajo en cuanto a todas las herramientas que él posee. Pero sí vamos a entender que ya poco a poco, cada vez que entremos al programa, empezamos a familiarizarnos con él y cada vez vamos a empezar a querer trabajar mucho más porque es esta herramienta las que nos posibilita mejorar nuestras capturas, obvio. Y de pronto posibilitar más lenguajes más allá, porque como esta herramienta posibilita fotomontajes, podemos hacer fotofantasía, fotofantástica, propuestas surrealistas, es decir, aquí empezamos a jugar un papel importante en la fotografía, que es la intervención en la fotografía, que no lo podemos hacer en Lightroom y que podría ser cortes, como les digo, pueden ser cortes de, si es un retrato, yo puedo hacer cortes de mis ojos y ponerlos en otra parte, es decir, como una especie de Frankenstein y mezclar, jugar y hacer lenguajes visuales un poco más complejos, unas proposiciones artísticas un poco más, un tanto más, se puede decir, no tan limitadas en cuanto a otros programas que no nos posibilitan estas herramientas, como lo habíamos visto en Lightroom, que no nos posibilita hacer capa por capa, seleccionar una parte y cortarla, ampliar y reducir, que esto es importante también en la fotografía de Photoshop. Nosotros podemos reducir el tamaño de algo o ampliarlo. Y cuando es retrato, muchas veces esa herramienta que se llama licuar, la utilizamos harto para personitas que quieren, mira, que tengo este gordito aquí en el cuello, quítamelo por favor. Y llega uno, le hacen la intervención y se lo quita. O hay unos gorditos que se hacen en la parte de la cintura, que es normal cuando uno se sienta, que esos van a salir, por más delgado que seas, te van a salir unas lineecitas, unos pliegues, y eso toca quitarlos, porque pues en imagen, en fotografía de retrato, cuando se venden algún tipo de productos, ese tipo de detalles a veces eh, intimidan o más bien no se aceptan las personas cuando se ven así. Es muy extraño porque yo he trabajado de retrato y pues, piden mucho eso. Mira, corrígeme este gordito, quítame esto. Son pocas las personas que se aceptan tal y como son. Y este es un ejercicio importante, el aceptarse tal y como es. De hecho, eh, tengo pensado en un invitado de referente nacional, fotográfico nacional, un chico de Bogotá que tiene un proyecto de aceptación a través del retrato muy, muy interesante porque él es un chico, bueno, yo quiero que sea sorpresa, más bien no quiero mencionar de todo lo que se trata, más bien lo voy a invitar y cuando ya estén se van a dar cuenta por qué hablo de aceptación a través del retrato. Y podemos hacer lo que les digo, agrandar o empequeñecer nuestros cuerpos y también hacer ya caricatura a través de Photoshop. Es decir, recuerden que las caricaturas son exageraciones de nuestros rasgos físicos. Por ejemplo, puedo exagerar mis ojos, mis gafas, mi boca, hacerla más pequeña, mi nariz más grande, mi mentón un poco más pronunciado, mis orejas más amplias. Todo eso puedo ya empezar a jugar en Photoshop, que podríamos crear nosotros unos personajes supremamente creativos a través de estas herramientas. Pero poco a poco lo vamos a analizar. Hoy vamos a hacer nuestro ejercicio de el reto que va a ser esta semana. Los felicito de antemano por el ejercicio de Juntos Miradas que hasta hoy, 12 de la noche, se termina. Los que no han publicado Juntos Miradas, por favor, súbanlas porque hasta hoy ya tienen plazo. De ahí para allá, saben que si publican mañana, pues me parece muy bien que lo publiquen y que sigan el ejercicio, pero sabrán que no van a estar dentro del mosaico. Y esta vez va a haber un mosaico bastante surtido de miradas porque miré bastantes ejercicios muy, muy bonitos, muy creativos. Así que los felicito y las felicito a todas las que están participando en estos ejercicios fotográficos que semana a semana los estamos realizando y que la verdad han generado bastante contenido en nuestros grupos de redes sociales. Las muestras prácticamente van a salir de nuestros ejercicios semana a semana. Entonces, yo no me preocupo de que se acercan las muestras de fin de semestre porque tenemos cantidad de muestras para elegir y para escoger. Pero
los invito, vuelvo y repito, a las personas que aún no han participado, por favor participen, que se acercan las muestras y me gustaría que las personas que aún no han participado también estén de este grupo y de esta selección y podamos charlar con ellos, de pronto invitarlos o charlar en tiempo real, así en sus casas y como lo estamos haciendo acá también, exacto, que yo los pueda ver, que yo sé que no es un contacto igual que el presencial, pero de alguna manera pues ya estamos mitigando esto de las clases y lo hemos hecho bien, yo los felicito como han llevado todos estos ejercicios, de hecho muchas personas ya se han adelantado en lo que es paisaje en casa y me parece genial las propuestas que están haciendo, espectacular, los felicito, o sea, están muy bien porque no esperaban esta clase, no esperaron, sino que comenzaron y esta clase ya será un complemento para seguir haciendo ya de pronto algunas limpiezas para próximos paisajes porque van a haber 2 paisajes más en casa y con esos terminamos los paisajes en casa, pero genial, los felicito y las felicito. Entonces, tenemos el ejercicio, yo ya lo hice, les mostré cómo hice yo mi ejercicio de paisaje en casa, que salía a recoger una piedra, la busqué aquí cerca, nomás saliendo en el conjunto, estaban ahí afuera de la torre, ni siquiera salí del conjunto, busqué que sea un poco más tipo montaña, pero esto depende de sus gustos de roca, ¿ok? Esto me parece también interesante cómo uno se expresa a través de algo tan, no sé, es que una roca puede ser miles de cosas, ¿no? Puede ser un punto, puede ser un referente, puede ser la memoria, porque recuerden que a través de la roca es donde se almacenó bastante memoria cultural y de hecho se va a regresar, se piensa que se dice que se va a regresar a los minerales y a las rocas para guardar y almacenar los datos, porque nuestros terabytes, nuestras memorias de discos duros, nuestros DVDs, pues tienen un cierto tiempo de vida, mientras que las rocas y los minerales, pues son los que más han perdurado y perdurarán. Entonces, este es un lenguaje bastante interesante en que nosotros nos encontremos con nuestra roca interior, ¿ok? Entonces, nada, salgan, busquen su roca, encuentren su forma de montaña, empiecen a visionar un paisaje. Los que ya lo hicieron y que los he visto, felicitaciones. Una pequeña observación nomás que me he dado cuenta ahí y que de pronto yo también no me di cuenta de ello, es que de pronto el fondo que pongamos, que sea una tela negra o cartulina negra, esté un poco más separado de la montaña, es decir, de la roca. Porque si queda muy pegado a la roca, se van a ver las sombras de la roca en el fondo. Y la idea es que de pronto hasta el fondo se difumine, es decir, se distorsiona o se desenfoque para que quede en otro plano dimensional, como un fondo nada más. Igual como lo vamos a intervenir en Photoshop, no habría problema, pero sí es bueno como para tener en cuenta las dimensiones, los planos dimensionales, que entre más profundidad de campo le des, pues mucho mejor. Es decir, si tenemos aquí nuestra montaña, el fondo tendría que estar mucho más acá, no podría estar aquí. Entonces lo alejamos mucho más, lo que más podamos, porque yo creo que entre más lo alejemos, pues obvio tendremos que tener una tela o una cartulina mucho más grande para abarcar todo, ¿ok? Entonces, yo fui a buscar mi roca, la encontré, voy a compartirles ya toda mi pantalla para que observen lo que voy a hacer. Okay. Aquí está. Bien, aquí están. Esta es mi roca, la que yo tomé fotografía. Aquí ya está tomada la fotografía en el estudio, es decir, ya capturada desde con el vidrio, con el reflejo, con el bicarbonato, porque eso ya lo tengo en nuestro grupo fotográfico Mosquero 1. Recuerden que yo estuve un día desde la mañana hasta la tarde haciendo el paisaje en casa. Entonces, los que no lo han visto, tranquilos, que en el grupo fotográfico Mosquero 1 encontrarán el paso a paso de cómo realicé este ejercicio, que simplemente los materiales son sencillos. Un pedazo de vidrio, bicarbonato y su roca interior, ¿ok? Ah, y el fondo negro. Cartulina negra también para la parte de la base. O sea, son unos materiales supremamente sencillos. Y bueno, la disposición de la nieve también es supremamente libre porque como será tan aleatoria, nunca habrá un paisaje igual. Por más de que la base sea la misma, jamás se va a repetir el paisaje. Entonces van a ser muchos paisajes muy parecidos, pero ninguno igual. Creo que cometí un error y no me di cuenta hasta ahora o hasta después de haberla capturado, mejor dicho, cuando la empecé a revelar, es que
cogí el plano en horizontal y tal vez este paisaje hubiese sido mejor en plano vertical, porque yo tenía más estrellas, más cielo estrellado, ¿ok? Entonces, si yo tenía cielo estrellado, podía jugar un poco más con las estrellas y el reflejo en el cristal, y no tanto en los laterales que me quedaron espacios vacíos, como pueden observar aquí. Me quedaron demasiado espacios vacíos hacia los lados. Miren, acá y acá, demasiado. Y ya de pronto tuve que hacer hasta un recorte, y ese recorte pues, fue el que me favoreció ya después. Pero la verdad, a mí me parece que sí, ustedes lo van a hacer de esta manera, con las estrellas, igual que lo que vamos a hacer hoy, paso a paso. Si lo hagan de pronto en vertical, les va a quedar mucho mejor. Entonces, tener en cuenta esto que yo no me di cuenta hasta después de la captura. Entonces, ya para que lo tengan ustedes en cuenta. Y claro, miren, observen el fondo acá de corto, la montaña, y hasta aquí llegó el negro y ya sigue aquí el blanco, y eso debió haber sido más hacia arriba. Es decir, que si tenemos a alguien que nos pueda colaborar teniendo la tela o la cartulina, dado el caso que nosotros no podamos, o peguémosla en una pared con unas cintas y nos alejamos del fondo y hasta que pues, empecemos a abordarlo. Como va a ser vertical, sus laterales van a ser más ajustados, entonces no es necesario tener en cuenta de que, ay, no, se me salió del cuadro, ya no alcanza a cubrir el fondo. Por ejemplo, aquí ya se me salió, pero yo esto no lo hubiera tenido, este problema no lo hubiera tenido si lo hubiera hecho vertical. Así que este es un formato RAW. Y el formato RAW, como vemos, la extensión es CR2. Como lo habíamos visto, es como un crudo, es que yo le llamo, es un crudo. Si este formato, no, si yo lo comparto a través de WhatsApp o a través de un correo, ustedes si lo abren en su celular no lo van a poder observar porque son datos, como lo vimos en las clases pasadas. No es una imagen, no son formatos de imagen, sino formatos de datos comprimidos, metadatos comprimidos. Así que para ello lo voy a abrir en Photoshop. Le voy a dar clic derecho nada más. Esto va a ser paso a paso. O sea, voy a abrir normal, como abro la imagen, abrir desde Photoshop. Él me abre la extensión Photoshop. A veces tengo un poco de conflicto con Photoshop porque como no es el original, y a veces también cuando son craqueados, produce conflictos. O se queda varado, o se queda pensando, o me saca. Y entonces tengo que estar constantemente, y de pronto les digo también eso a ustedes, que estén guardando constantemente los ejercicios que van realizando. Porque Photoshop, una vez que te saca o sale, muy pocas veces guarda la memoria de lo que vas haciendo. No es como Lightroom, que si tú sales de Lightroom o se te fue la luz y vuelves a abrir el computador y estás ahí como venías trabajando, o sea, no has perdido nada de información ni nada de trabajo, entonces es súper bien, pero acá sí se te fue la luz y llevabas bastantes capas trabajando, tienes que cruzar los dedos para que no se te pierda. Entonces, miren, aquí me abrió, cuando yo abrí la fotografía en Photoshop, él me abrió una extensión que se llama Cámara RAW 9.11 de Canon EOS Rebel T5i, que es mi cámara, es la marca de mi cámara. Canon EOS Rebel T5i es la cámara, es la marca de mi cámara, y me hace esta extensión de formato RAW. Y estas son las mismas herramientas, como se pueden dar cuenta acá en este lateral derecho, que son las mismas ajustes de las herramientas de Lightroom. Miren, temperatura, matiz, exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos, negros, claridad e intensidad. Eso lo vimos en Lightroom. Igual acá arriba lo vemos el histograma, lo mismo, ¿ok? Entonces, vemos que en el histograma me bota la misma información, miren. F, o sea, diafragma, 6, que es 5.6, es un F cerrado. La velocidad 1/125 segundos. El ISO 3200. Está súper reventado el ISO. Yo creo que tengo otra captura mejor que esta, pero de todas maneras la voy a hacer con esta. Es decir, el ISO estoy muy elevado. Creo que tengo una de ISO 100 o un ISO 400, un ISO más bajo para que estas fotografías no queden tan ruidosas, porque por lo general esto ya va a quedar muy ruidoso, pero ahora lo vamos a ver. Sin embargo, yo lo voy a hacer con esta porque muchos de ustedes no tienen una cámara profesional, sino su celular. Y aquí sí que sirve el celular porque pues ustedes pueden jugar con el vertical y les queda un buen plano vertical. Entonces, súper bien.
Listo, entonces tenemos los básicos. Yo aquí en los básicos no voy a mover casi nada, simplemente los ajustes que siempre hago en mis fotografías, como lo mostré en Lightroom. ¿Qué fue lo que moví en Lightroom primero allá? Lo primero que moví fue sombras. Yo quitaba sombras. Entonces voy a sombras y le voy a enviar hasta 100 y ya quito un poco de sombras. ¿Con qué quito sombras? Mira, ¿qué quito cuando ajusto sombras? O qué rescato más bien. Como se dan cuenta, es rescatar más bien los reflejos en las partes oscuras de la montaña. Yo no me fijo tanto en el fondo, porque el fondo es negro, pero en la montañita y en el reflejo de la montaña sí me estoy fijando, en el cristal, que se vuelve un poco más grisáceo y empiezo a rescatar un poco más la forma y la figura. No estoy moviendo exposición todavía, ¿ok? Voy a mover en el siguiente ya. Iluminación lo voy a dejar bien, ahí como está, y blanco lo voy a dejar ahí como está. Ya voy a mover el ajuste de exposición. Voy a subir exposición un poco nada más y ya se ve mi chaqueta, el fondo de mi chaqueta en otro color negro, se ve la cartulina de fondo, pero si logro ver ya un poco más la montaña, la roca, la empiezo a ver, la empiezo a distinguir. Miren, aquí ya empiezo a distinguir su forma y la voy a dejar ahí, no importa que me haya pasado un poquito, no importa que me pase un poco, no, lo voy a dejar ahí, no hay problema, ¿ok? Pues voy a minimizar esto acá, muy bien, voy a dejar esto por aquí, por si de pronto alguien entra y lo puede observar. Listo. Miren aquí el ruido, la cantidad de ruido que salió. El ruido es el grano, ¿no? El ruido es el granito que tenemos en las imágenes. No es el píxel. El píxel es muy diferente. El píxel es muy diferente. Pero el grano, si lo vemos aquí, lo distinguimos aquí, miren, supremamente ruidoso. ¿Por qué está ruidoso? Porque el ISO es un 3200. Si yo le hubiera puesto un ISO 400, un ISO 200, un ISO bajo, el ruido merma, pero al mismo tiempo que merma el ruido, pues la fotografía necesita más iluminación. Así que yo lo hubiera dejado en un tiempo de más, es decir, no lo hubiera dejado en 125, sino menos tiempo de obturación, es decir, 1/10, 1/20, o sea, súper lento, para que se quede abierto bastante tiempo el obturador, entre bastante luz, al mismo tiempo entre la imagen y no sacrifique el ISO, que es el ruido. Como no es un elemento que no se me va a mover, así que yo puedo, en este caso, dejar un temporizador, es decir, que tome solo la fotografía en mi celular, lo tengo que ubicar en una base, en un trípode o diseñar una forma en que se quede quieto el celular y él solo va a tomar la fotografía y entonces no se va a mover la imagen, como no se mueve, pues vamos a tener poco ruido porque el ISO es menor. ¿Ok? Entonces, en eso también esta fotografía la volví a repetir, de hecho la tengo en otra captura con ISO 400, pero repito, no hay problema que la voy a trabajar con esta. Por mí, esta fotografía está bien para trabajarla, está súper. Voy a generar de una vez el recorte, creo, más bien, voy a recortar la vertical, como debió haber sido, así, ¿ok? De una vez la voy a dejar así, perfecto. Y le voy a dar a abrir imagen, y ya me la envía directamente a Photoshop. Bienvenidos a todos los que han ingresado y que están acá. Qué gusto tenerlos en esta clase de revelado digital. Nuestro primer contacto con Photoshop. Vamos a hacer paso a paso de nuestro paisaje en casa. Recuerden que los que no están y que, bueno, que de pronto se quedaron en algún paso a paso de esta clase que vamos a ver hoy, no se preocupen, esta clase va a quedar publicada en el grupo fotográfico Mosqueruno en Facebook, así que no hay problema. Bueno, aquí ya me abrió la herramienta Photoshop, ¿ok? Todo el programa. Y como nos damos cuenta, tenemos también como laterales, en los laterales. Siempre vamos como a los laterales del el lienzo o el escritorio, como lo sabemos llamar. El lienzo sería el tamaño del rectángulo de esta imagen, ¿no es cierto? Yo aquí lo puedo alejar o acercar con el touch mouse, con los dos deditos en mi caso, y a veces en el mouse de ruedita también tiene la posibilidad de al girar la rueda, acercar y alejar, ¿ok? Entonces, este tamaño de esta fotografía nosotros lo llamamos lienzo. Ese tamaño del lienzo nosotros lo podemos cambiar a nuestro gusto y disposición, ¿ok? Por el momento nos damos cuenta que tenemos ya esa fotografía en una capa. Miren, esto acá son las capas. En la mano derecha
tenemos las capas. Voy a hablar todo sobre las herramientas de la mano derecha primero, ¿ok? Lo que vamos a observar a mano derecha, ¿vale? A mano derecha vamos a observar las capas. Voy a mermar un poco aquí esto, perdonen. Quiero reducir un poco el tamaño de esto para que lo podamos observar bien completo. Esto lo voy a mandar por acá. Ajá. Esta la voy a mandar por acá. Ok, por ahí. Eso. Muy bien. Ahí ya lo tengo separado. A mano derecha vamos a encontrar de arriba hacia abajo, primero muestras. ¿Qué son las muestras? Como podemos ver, las muestras son una paleta de color, como llamamos nosotros. Unas muestras de color con las cuales podemos seleccionar rápidamente un color, amarillo, azul, rojo, y como podemos ver acá a mano izquierda, en un cuadrito se empieza a cambiar el colorcito. ¿Ok? Entonces esas muestras de color son fáciles de coger y de cambiar. Nosotros podemos hacer nuestras propias muestras. Ya después lo veremos de qué se trata. Más abajo yo lo tengo en ajustes. Tal vez ustedes no tengan, tal vez esto esté plegado, tal vez no esté. ¿Ok? De pronto esto no está aquí, sino está escondido. Eso ya tendríamos que, ustedes tendrían que ver qué tienen tanto en estas herramientas que abrieron. Tal vez no tengan este ajustes, pero si no lo tienen, simplemente van a vista, van a ventana, y en ventana le dan ajustes y todo lo que quieran observar. ¿Ok? Entonces aquí ya, estos son los que yo tengo aquí puestos y para verlos. Entonces tengo los ajustes acá, listo. Los ajustes son los que vamos a controlar lo que es brillo, contraste, intensidad, opacidad y también cambio de paleta de color, de intensidad o matiz de color, el matiz, que es importante. Como se dan cuenta en la fotografía que yo les envié de paisaje en casa, no está así con este color, es como un color cinematográfico, como más verdoso. Y eso lo vamos a ver cómo lo ajustamos hoy con estas herramientas. Más abajo de este ajustes tengo yo ya las capas. Miren, dice capas, al lado dice canales, y abajo dice, al lado dice, perdón, trazados. Vamos a comenzar con las capas. Ahí en ese, donde dice capas, ahí lo dejo. Y más abajo de capas nos dice tipo, y está un cuadrito de imágenes, de fotografías. Vienen unos textos que todavía no están activados. Y abajo ya vemos que tenemos nuestra fotografía como una primera capa. Pero esta primera capa tiene un candadito, observen. Así que mientras esté en ese candado, yo no la puedo manipular ni la puedo hacer nada. Es mejor tenerlo en ese candadito porque esa capa yo no la suelo dañar, no la suelo intervenir. Yo lo que hago es copiarla, duplicarla. Y para duplicarla simplemente es el comando Control J, ¿ok? Entonces vamos a presionar teniendo aquí en esta capa, cuando está aquí gris, ¿ok? Cuando está aquí más oscuro, mire que está con un poco más gris oscuro, le doy Control J. Y al darle Control J, él me genera una nueva capa que se llama capa número 1. Capa 1. Esa capa que ya no tiene candadito, esa sí ya me muestra las herramientas. Miren, ya me deja seleccionar todo esto que aquí estaba desactivado en la otra. Miren, está aquí ya normal, tipo normal, todo lo que yo, cómo la voy a intervenir esta, la capa, ¿ok? Entonces, por este momento, la capa está normal. Aquí dice normal. Esta normal es el modo de fusión, es decir, cómo se mezclan una capa con otra, la de abajo con la de arriba, porque como vamos a estar metiendo bastantes capas y de pronto quiero meter no toda la fotografía, no toda la imagen, no todo el texto, entonces tengo que fusionarla. En este momento está normal, pero estos son los modos de fusión que nosotros vamos a experimentar muchísimo en Photoshop para lograr efectos visuales y fotomontajes increíbles, así estupendo. Yo les digo que uno puede llegar a una realidad a través de estas herramientas, solo utilizando herramientas e imágenes, y puedes llegar a crear imágenes casi que reales, ¿ok? Entonces es muy importante el modo de fusión. Esto se llama modo de fusión y la vamos a encontrar como en la primera que viene normal, siempre va a decir normal aquí. Entonces cuando ustedes abran el normal, se va a desplegar sus modos de fusión en las capas. Por el momento no las vamos a utilizar, la vamos a dejar ahí, las vamos a dejar en normal. Ya cuando mezclemos las estrellas y ya tenemos estrellas que son en el fondo y la neblina. Cuando mezclemos
neblina y estrellas, vamos a utilizar estos modos de fusión. Ahí vamos a observar para qué nos sirven, para qué funcionan. Bueno, primero me doy cuenta que mi fotografía la analizo, ¿no? Analizo mi fotografía, tiene unas partes que todavía le faltan complementarla a oscuro. Y termino esta parte de acá, de estas herramientas. Ya estoy en las capas, pero más acá abajo de las capas tengo otros cuadritos, miren. Y cada vez que yo dejo el mouse un momento encima de cada herramienta, él me dice qué es. La del centro es crear una capa nueva de relleno o de ajuste. Ahí ya si yo la despliego, él me dice si la quiero un color uniforme, color degradado, un motivo, un contraste, un brillo, un nivel de curvas. O sea, todos los ajustes que yo tengo acá arriba, miren acá estos ajustes, también los encuentro aquí en el medio cuando despliego esta herramienta. Aquí están brillo, contrastes, curvas, exposición, intensidad, tono, equilibrio, invertir, posterizar. Todos están acá arriba. Así que no hay problema. Los que no tengan estos aquí los van a encontrar acá. ¿Ok? También tenemos esta de aquí, herramienta de añadir máscara de capa, que es bastante útil. Esa sí la vamos a utilizar bastante. Porque aquí yo en esta imagen, en Photoshop, se utiliza bastante la máscara de capa. Cuando ustedes aplican esta máscara de capa, se hace una máscara de capa al lado de la imagen. Miren, aquí está al ladito. Yo voy a cerrar el ojo de la capa de abajo, ¿ok? Si yo cierro las dos imágenes, me queda como cuadriculada, como un ajedrez. Eso significa que está transparente en este momento. Voy a activar, por eso tenemos unos ojitos aquí, miren. Esto es ojito para ver, no ver. Aquí también la de abajo, veo, no veo. Y voy a dejar simplemente la de arriba, la veo. Y voy a coger la máscara de capa que acabé de aplicar. Recuerden que aquí yo tengo capa, es decir, la imagen, miniatura, aquí está, miniatura de la capa, y máscara de capa, miniatura de la máscara de capa. Yo voy a estar en la máscara de capa. ¿Por qué hablo de la máscara de capa ahorita en este momento? Porque nosotros no borramos sobre la fotografía, o sea, no utilizamos el borrador como lo vemos acá. Ya, me voy a la mano izquierda, ¿ok? A mano izquierda tenemos las herramientas, ya como borrar, cortar, texto, ajustar, pincel, o sea, para intervenir nuestra foto. Está a mano derecha. La primera herramienta es la de marco rectangular, que es para seleccionar pedazos de una fotografía y que tú quieras de pronto copiar. Como en este caso, voy a seleccionar un pedazo de aquí de perdón, creo que se varó. Ah, perdón, no lo he seleccionado. Perdónenme. Seleccioné ya aquí la máscara, perdón, la herramienta de rectángulo, marco rectangular y, perdón, aquí si estas herramientas las tienen plegadas así, en una sola tira, no se preocupen. Eso es porque acá arriba, en estos triangulitos, estas pestañitas, las pueden desplegar para que queden en dos tiritas y no queden una sola tan larga, ¿ok? Entonces, la primera herramienta la voy a sujetar y voy a hacer un rectángulo largo de aquí hasta acá. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque voy a desplazarlo, lo voy a estirar, lo voy a estirar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a hacer la herramienta Control T. Es decir, el comando Control T. Una vez que hice ese rectángulo, di comando Control T. Y se me hizo un ajuste de rectángulo con unos bordes, con unos nodos. Y esos nodos significa que yo los puedo ajustar. Miren, que yo los puedo estirar. Entonces lo voy a estirar para arriba. Lo que más puede estirarlo. Y voy a ver cómo me queda. Más, lo voy a estirar bastante porque quiero es que, perdón, perdón, es que como estoy con el touch mouse es más complicado. No, aquí no le estoy diciendo nada porque no he sujetado ninguna imagen, perdón. No aplicar, ajá, listo. Como estoy en máscara de capa, no estoy haciendo nada, ¿ok? Entonces voy a hacer en máscara de capa primero borrar, para que veamos la herramienta borrar. Control D para deseleccionar. ¿Por qué cojo la herramienta borrar? Porque, vuelvo y repito, nosotros no borramos sobre la imagen, no utilizamos borrador. Voy a quitar la máscara de capa, ¿ok? Voy a quitar la máscara de capa, porque quiero hablar de esa parte. Eliminar máscara de capa. Nosotros aquí en Photoshop no utilizamos borrador. Aquí está la herramienta de borrador. Miren, voy a dejar aquí. Ahí está, herramienta de borrador. Si yo cojo aquí y comienzo a borrar mi imagen, voy a aumentar el pincel con el clic derecho, entro a los ajustes del pincel del borrador y lo amplío. Y si yo borro la imagen,
yo no la puedo recuperar. Ya lo que borré se borró y por eso me muestra transparente. Para ello voy a hacer control alt Z, control alt Z para regresar. Estos comandos siempre los voy a estar repitiendo para que ustedes se los memoricen. Control alt Z es para regresar varias veces las acciones que has realizado hasta el momento. Entonces, como hice varias acciones, por ejemplo, hice 1, 2, 3, 4, pero Photoshop tiene un límite de acciones que tú puedes regresar. Entonces, tengan en cuenta que no pueden regresar bastantes veces. Por ejemplo, aquí control alt Z, 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 control alt Z y control alt Z. Alcancé a borrar todo lo que hice hasta el momento, pero en algunos casos no alcanzan. Entonces tengan en cuenta eso, que Photoshop no alcanzan a regresar hasta donde ustedes quisieran. Tiene un límite de regresos. Ahora, entonces, no borramos con el borrador, sino que creamos la máscara de capa. Esto es importante. Y bajo la máscara de capa vamos a seleccionar la herramienta de pincel. Miren, aquí está, herramienta de pincel a mano derecha. La selecciono y verifico que el color que está encima, acá abajo en la muestra de color negro, aquí hay un negro blanco, miren, negro blanco, sea negro. Y cuando está negro, voy a ampliar un poquito más el pincel, voy a comenzar a borrar. Miren, ahí estoy borrando. Pero no estoy borrando, es como estar ocultando nada más. ¿Por qué? Porque si yo regreso, en vez de negro sobre blanco, si no pongo blanco sobre negro, solo utilizo estas dos flechitas, miren, para cambiar negro, blanco, blanco, negro, negro, blanco, blanco, negro. Si dejo blanco sobre negro y paso nuevamente sobre la imagen, miren, mágicamente no se ha perdido, no se ha borrado, simplemente estaba oculta. Entonces, esta herramienta de máscara de capa va a ser supremamente útil en nuestras fotografías. Esto va a ser clave. Miren, la regresé. ¿Cómo la recuperé? Con mi máscara de capa. Perfecto. Ahí está, miren. Recuperada la imagen. Y la vuelvo a quitar. La vuelvo otra vez negro sobre blanco. Para que veamos que cuando yo aplico la herramienta, el pincel, sobre la imagen y suelto, miren, la máscara de capa tiene una manchita negra. En la miniatura me muestra dónde he pasado el pincel. Si yo paso por acá, él me muestra, miren, en la miniatura que yo estoy haciendo esto. Miren, el trazo que está ahí acá en la foto. En la miniatura me la muestra. Perfecto. Entonces voy a hacer control Z, control al Z, control al Z, control al Z, control al Z. Ahí regresé. Listo. Esto es una parte importante que ustedes conozcan de Photoshop. La capa y la máscara de capa. ¿Ok? Voy a dejar esto, la máscara de capa la voy a quitar. ¿Ok? Simplemente quiero que la conozcan porque la voy a utilizar más arriba, pero en este momento la voy a dejar la imagen así como está porque voy otra vez a la herramienta de marco rectangular. Y ahora sí voy a volver a sujetar aquí el rectángulo que tenía aquí en esta parte de acá y voy a dar el comando otra vez control T. Y ahora sí voy a estirar hacia arriba y él me va a estirar una parte de la chaqueta, entonces me va a cubrir esa parte oscura. Le voy a dar a aplicar y ahí está. Ahora sí, para deseleccionar, porque ahí está seleccionado, miren. Estas lineecitas punteadas significa que hay una selección. Mientras yo tengo selección, si yo sujeto aquí un pincel y comienzo a hacerle acá, yo no le hago nada, porque hay una selección, ¿ok? Y tengo que también siempre tener en cuenta que en qué capa estoy haciendo el ajuste. En este momento, como solo tengo dos capas, estoy en la capa número 1. Pero si yo tuviera más capas, siempre tengo que estarme fijando en qué capa estoy haciendo la actividad y la acción, porque a veces nos confundimos y estamos en otra capa y no estamos haciendo nada. Entonces, para deseleccionar, el comando es control D y se quita la selección. Y miren, ya he quitado esa parte blanca que estaba ahí, que estaba por rellenar. Así que ustedes pueden hacer esto fácilmente, rellenar fácilmente. Ya mi cielo ha quedado, es decir, mi fondo ha quedado limpio, ha quedado bien, ha quedado completo oscuro, pero veo que hay una línea de mi chaqueta que la alcanzo a distinguir yo desde acá. Miren, ahí está mi chaqueta, la línea aquí. Y yo la puedo quitar y para eso hay una herramienta aquí al lado del pincel. Miren aquí al lado del pincel. Okay. Poco a poco las vamos a estudiar todas, porque primero hice rectángulo, estamos viendo pincel también, cogí borrador